Hola, muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, amiga? Ay, estoy súper contenta, Connie, porque hoy día traemos un tema tan bonito. Oh. Sí, es un tema que yo creo que muchos profes entre los años 70, 80, 90, 2000, por ahí, van a estar sintiéndose identificados, ¿o no? Sí, este tema es para la generación millennial y la generación Z, especialmente. Y sí, porque nuestro episodio se llama Viaje a la nostalgia. Y sí, porque claramente en nuestra época la educación era muy distinta, la experiencia, las vivencias que los niños tienen o estudiantes tienen ahora. Por lo menos hay muchas cosas que nosotros no teníamos, pero también yo siento que hay muchos que estudiantes tampoco vivieron y que uno lo pasó muy bien en esa época. Sí, uno también cuando las recuerda, se te cambia la perspectiva también de lo que están viviendo ahora los chicos y al mismo tiempo te viene un sentimiento bonito de, bueno, para la mayoría, porque también recordemos que puede haber gente que no la haya pasado muy bien en esa época, pero estamos ahora recordando cosas que nos alegraron, que nos gustaron en nuestra época de cuando estábamos en la escuela con la profe Connie y en mi caso también. Así que vamos a compartir algunas cosas, como por ejemplo, pensando un poco cómo era el contexto de la escuela. Yo voy a empezar primero porque yo soy más antigua, entonces para que, como llevar una línea de tiempo, ¿ya? Yo soy del año 82, entonces yo soy millennial, a diferencia de la Connie, que ella es generación Z. Entonces, yo viví cosas que ella no vivió y viceversa. Entonces, para mí, por ejemplo, que yo además vivía en el campo, estudié en el campo a donde yo regresé ahora y vivo en el mismo pueblito donde me crié, la escuela era muy distinta a la escuela que vivió ella y a la que hay ahora. Entonces, yo, por ejemplo, puedo compartir que había patio de tierra. En esta época del año estaba llena de barro y unas pozas gigantescas y bueno, árboles, muchos árboles que constantemente trepábamos. Y claro, los profes te miran y te dicen bájate de ahí, pero ni caso le hacíamos. Comer ciruelas de los árboles, no sé, juegos en el patio en donde quedaba ahí enterrado o embarrado, porque da lo mismo, la cosa era jugar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de escuela donde estaba yo, el campo, una escuela chiquitita, rural, con poquitos profes, con poquitos compañeros, y un contexto así muy sanito. Entonces, eso es como para que se hagan una idea en el contexto en el que estaba yo. Entonces, ahora, Connie, cuéntanos tú, ¿cuál era el contexto de tu escuela? Bueno, primero mi contexto es que yo nací en el 91. Así que yo estaba en la ciudad, en este caso Santiago. Muchos creen que yo nací en Valparaíso, pero no. O sea, nací en el puerto, sí, San Antonio, pero literalmente fue un adelanto que quise arruinar un poquito las vacaciones de mis padres. pero yo en el fondo fui mayormente acá en Santiago y claramente yo, bueno, tuve varios cambios de colegio, pero claro, acá a diferencia del campo que había mucha tierra, qué sé yo, mayormente que era como el típico patio cementado, qué sé yo. Pero yo igual estaba en un colegio grande, así que muchos niños, muchos profes, bueno, ahí pasaron muchas cosas, cambios. Pero después llegué a un colegio en donde era totalmente distinto, en donde claramente tenía este espacio de, como te decía, patio cementado, etcétera, pero tenía un espacio como de tierra donde se plantaban cosas, había un huerto. Entonces la verdad es que esto igual lo hacía como muy muy entretenido, y además que yo iba con buzo o ropa de calle.
Entonces, eso estamos hablando tipo básica, nada más que eso. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, eran por sala solo habían 12 estudiantes. Entonces era ideal, magnífico. La verdad es que fue un gran... Yo encuentro que ese colegio, que no existe hoy en día, pero sí fue súper bueno para mí en ese sentido, de que fueran pocos, de haber estado en un colegio así muy masivo, que después le voy a andar contando las experiencias buenas, malas que tuve, porque todo niño al final pasa por ciertas situaciones, pero sí, en cuanto al contexto era así que igual estaba como un poco, empezó a parecerse como a tu realidad. Sí, bueno, en esa época, en los 80 que yo estudié, la música era distinta, la ropa, el estilo, el peinado, amiga. Yo, por ejemplo, siempre he sido crespa. Entonces, bueno, a lo mejor por aquí le vamos a poner en el YouTube las fotos de nosotras. Y bueno, esta era yo, pelo cortito, una frente muy amplia, porque yo no podía hacerme flequillo o chasquilla, que me encantaba. Yo tenía una amiga con un cabello precioso que se hacía una chasquilla hermosa, tenía su pelo largo. ¡Ay! Yo la admiraba, y unas pestañas así. Y yo no podía ser igual, y yo quería ser igual a ella y tener ese cabello hermoso, y no, un desastre. Y en el campo también, con ciertas tipo de compañeros, a veces se te pegaban algunas cosas que te caminaban por la cabeza, entonces pelo cortito. ¿Cómo olvidarlo? Porque era mucho más fácil mantener limpio, ¿cierto? En un contexto que estamos hablando del campo. En esa época en donde no habían productos como los que hay ahora, ¿cierto? Pero yo era una niña que era también muy pequeñita de porte, hasta el día de hoy soy pequeñita, ¿qué quieres que te diga? No crecí mucho. Pero era como una pulguita. Físicamente, por decirlo así, era como una cosa así muy chiquitita, muy pequeñita. Después surgieron otras experiencias que hicieron que yo pudiera desarrollar algunas cosas que me hicieran notar. Ahí vamos a ir contando. Y la Connie, por su lado, también tenía su look, ¿cierto? Cuéntanos cómo era tu look, amiga. ¿Tú pudiste lograr esa chasquilla de ensueño? Cuéntanos. Bueno, no sé por qué, pero en los 90 a los padres, madres, familias, se le ocurrió la brillante idea de hacerle este maravilloso corte pelela a los y niños con pelo liso. Es que yo no sé qué fue la brillante idea de eso. Se llamaba corte príncipe, ¿no? O algo así. Ya no sé, siempre lo conocí corte pelela. Era una cosa horrorosa para mi gusto. O sea, yo veo las fotos hoy en día y digo, pero ¿qué hizo mi mamá y mi papá con este corte? O sea, es que de verdad. Y bueno, principalmente era así, digamos, kinder, primero y todo eso. Ya después obviamente ya me empezó a crecer más el pelo, entonces ya las típicas moñitos, qué sé yo. Yo creo que sí, yo empecé a indagar más en el pelo como de sexto hacia arriba. Claro, con la llegada de la pubertad y que era y todo, y buscando tu propio estilo. O sea, mamá, ya no te metas más con mi pelo. O sea, yo no sé si se acuerdan, pero había unos cintillos que uno los podía decorar, ponerle argollitas, florcita y tú te lo colocabas. Lo otro es que habían unas trabitas así como de maripositas y tú te las colocabas. Ay, esa yo la usé cuando ya estaba adolescente. Pero las usé con el maquillaje y todo ya, pues, claro. Sí, obvio. Pero iban, sí o sí las... O te ponías como ese típico mechón, un mechón que vendían de color, no sé, fucsia, y te lo colgabas aquí. Sí. No, sí. Pero mayormente mi look era así, en función al pelo. En cuanto a mi estatura y todo eso, yo fue lo opuesto a ti. Yo era muy alta. Lo mismo que está pasando mi hija. Muy alta para la edad, entonces nadie creía la edad que tenía.
y eso creo que lo viví mucho con mi mamá, que mi mamá sufría mucho porque en el fondo nadie creía que yo tenía, por ejemplo, 5 años. Todos pensaban que tenía 7, 8 años. Ay, sacaban la cuenta y... Oh. Sí, entonces mi mamá me hacía hacer unos trucos para que en el fondo de verdad crean. Yo creo que lo hacía con todo el amor en el fondo. Por ejemplo, cuando estábamos esperando las micro amarillas acá en Santiago. Ah. Uno hasta los 7 años no pagaba, pero el conductor no me creía esa edad. Entonces la técnica era mi mamá, obvio, dedo así parando la micro y yo atrás de ella agachadita, o sea, un poquito abajo, para que el conductor entendiera que yo era pequeña. Entonces tenía que subir la escalera así y como que ir a sentarme rapidito, ¿ya? Porque realmente nadie creía, y en esa época digamos que la gente era muy buena para juzgar. Y bueno, en esa época todavía que eso no se le ha quitado a la gente. Pero yo me acuerdo mucho de eso. Y también típico que en los colegios hacían la fila, que hay que formarse, y bueno, yo era la última. La última. ¡Ay, yo la primera! Nos habríamos visto muy divertidas en el mismo curso. No, así, última. Siempre entraba de las últimas. Más encima era alta y era más alta que los hombres. No, entonces, no. Digamos que yo me sentí muy identificada con la serie A Mi Altura. No sé si la han visto. Pero literalmente me sentía así, todo el tiempo. Pero principalmente, eso fue como lo que mayormente me ocurrió en función en ese tiempo. Pero sabes que también yo recuerdo con tanto cariño ciertos objetos especiales que uno tenía, porque bueno, en mi época costaba mucho encontrar esas cosas que mostraban en la tele. Yo tenía 2 canales a mi disposición y ahí yo veía las cosas que estaban de moda. Y yo siempre quería, no sé, la mochila de Barbie, el bolsón, en esa época el bolsón de Barbie. Mi mamá me lo compró porque íbamos a Santiago de vez en cuando ya. Lonchera de Alf, o sea, ¿quién recuerda a Alf? Yo. Mi generación va a identificarse. Vamos a ver. Pero, lonchera, que en una época en que no estaba de moda tanto el tema de llevar la lonchera como ahora, que tienen jornada completa. Yo estudié media jornada, ¿no? Claro. Y en la tarde habían taller, entonces yo iba a mi casa a almorzar, iba en bicicleta, porque obviamente en campo, sí, o el caballo o la bicicleta, y no tenía caballo. La lonchera era como un lujo, o sea, generalmente llevábamos una bolsita de tela cuadrillé, ahí llevábamos la colación. Hoy en día no, pues tenemos lonchera, termo eléctrico, todo ahora es hermético, Gaia. Hasta las bolsitas estas que Ziploc en esa época no existían, pues, amiga. No, pues. Ya, tú creo que tú viviste un poco más de tecnología que yo. Cuéntame cómo llevabas tu colación. Bueno, de lo que yo recuerdo mayormente, pero me acuerdo que iba como en segundo básico y en tercero. Y a mí me cargaba el olor del casino. Como que, el olor de mezclas de comida para mí era... No podía ni comer ahí. Pero igual tenía que hacer. Y mi mamá me compró termos, ¿ya? No te imaginas la cantidad de termos que quebré. Porque eso traían como un vidrio dentro, como... Ah, sí, po. Entonces se te caía, jodía. No como ahora, porque ahora los termos no pasa eso, po. Entonces hay de plásticos, de otro material, entonces... pero sí, quebré un montón de esos termos. ¿Y tú tenías que almorzar en el colegio y quedarte ahí para la tarde? ¿Salías Sí, era jornada completa? Sí, jornada completa, siempre. Y ya después, claro, también llevaba un típico almuerzo. Pero en la media pasó algo muy peculiar, porque yo vivía a la vuelta del colegio. Entonces, aparte de llegar tarde siempre, que es algo típico. Mi mamá me llevaba un cooler
Un cole. Y todos decían, pero ¿cómo? ¿Qué onda? Que bueno, mi mamá me hacía el almuerzo, no sé, media hora antes de ir a dejármelo, pero para que estuviera así fresquito, recién hecho. O sea, ¡qué rico! O sea, a veces me llevaba, no sé, viste a los pobres, una cuestión así rica. ¡Ay, se cae, pícame! Y mi mamá me mandaba no solo el almuerzo, sino también el postre. Entonces me daba risa porque todas mis compañeras, o el grupo en realidad que yo me juntaba, me decían, ¿a qué hora llega tu mamá? Entonces, ¿ya te vine a dejar el almuerzo? Y mi mamá me mandaba más, digamos, más de la cantidad que yo, porque sabía que yo igual le compartía a las niñas. Entonces, sí, era muy chistoso. Pero sí, principalmente así. Y lo que harto llevé al colegio, que en los milkshake, esa cajita de milkshake de frutilla, era un clásico, sí. Me acuerdo a propósito que estábamos hablando de comida, de las cosas que uno se compraba en el negocio. Ah, sí. Bueno, en mi colegio no había kiosco, pero de camino sí. Y nos hicimos amigas con la señora del negocio. Hasta el día de hoy ella me viene a visitar, que queda aquí cerquita, la tía flaca. Y en esa época, por ejemplo, claro, en verano tenías que pasar a comprar helado o tenías que llevarte para la colación en la mañana, y pobrecita, en la mañana tempranito a veces no tenía colación, ella me abría antes de entrar a clase para poder venderme a mí nomás. Y típico, pues, el chocolatito, el bizcochito, esas cosas que estaban en ese tiempo disponibles, pues. Sí, no había mucha variedad. Claro. Yo me acuerdo que en el negocio me compraba muchos petacetas, porque esa cuestión que explotar ahí en la boca era genial. El batón que había de chocolate, después salió el chocolate blanco, o sea, fue maravilloso. Yo amaba el Safari, que en esa época tenía unos dibujitos adentro como tipo cómic. Ahora es distinto, pero me encantaba. Y lo otro, día de hoy por ahí tengo los dibujitos. La galleta museo, que hoy en día, el otro día se la compré a mi hija. Dije, a ver, ¿cómo será esto ahora? Dije yo. Pero no hay como las antiguas. No, y eran más grandes, se notaban mal el dibujito. El paquete también era más grandecito. Sí, y el turrón, el que te decía antes, el turrón de maní. No, eran todas Igual mi mamá no me daba, mis papás en general me daban como no sé, 500 pesos. Bueno, en ese tiempo igual era más... Alcanzaba para harto, amiga. Sí, porque 500 pesos era harto, o 1000 pesos. Mira, yo cuando era chica, pequeña, habían chocolates de estos así como pelotitas. Valían $1, amiga. $1. Y yo llevaba... ¿Cómo se llaman eso? La señora Cholitos se llamaban en esa época. Ahora no sé, tienen otro nombre, parece. Sí, era una bolita, ¿no? Crocante. Sí. Ya, sí. Sí, tenía recién unas por aquí, pero me las comí. No, pero bueno, esta era más grandecita y todo. Oye, pero... $1, amiga, imagínate la inflación. Sí, y también las galletas tabletón, o sea, yo sí. compré un montón. O estos chocolates que son pura grasa, que no me acuerdo cómo se llaman, que son negros y blancos. Pero el chocolate negro y chocolate blanco. Es pura grasa, que tiene una línea así como... Oye, ¿y las galletas de la Junaed? ¿Quién no fue a pedir galletas de la Junaed? Es que en una época eran muy ricas porque tenían mucha vainilla, eran muy dulcecitas. Y dejaron de dar ahora puro pan. Sí. Pan y fruta. Sí. No, pero sí, yo debo decir que comí muy bien. Me acuerdo de muchas cosas que comía, muchos dulces, el maní confitado que vendían así en un sobrecito así largo, me acuerdo. Sí. ¿Y tú probaste que hubo un tiempo que volvió un sachet así, un tubito también plástico que traía manjar? ¡Ay, sí! Sí, ese era típico. Era muy... eso ahí me acordé de otro, de un pocillito que venía con una mini cucharita y uno se lo comía así y era como una pasta entre chocolate y manjar. Sí, me acuerdo. Y era muy chiquitito, venía con una cucharita y ese sí que estaba comprando eso, me acuerdo, sí. Hoy no, sí, muchas cosas buenas. Hoy en día no hay tantas cosas tan ricas, encuentro. Sí,
Sí, el media hora, que no sé si tú lo probaste alguna vez. Sí, me Que gusta. después se prohibió porque los niños se atragantaban con un dulce chiquitito, Sí. con un envase rojo que tenía sabor a Coca-Cola. Sí, no, a mí no me gustaba, pero sí lo vi. Sí, mucho. Sí, y los helados de invierno también típicos. Oh, sí. Que, bueno, La sustancia. aquí no había tanta variedad, así que llegaban algunas cosas y era siempre lo mismo. O sea, uno tenía que darse vuelta en lo que había. No habían ramitas ni papas fritas, esas cosas eran como para comprar en la ciudad, que quedaba como a 17 kilómetros de mi casa, que ahora yo voy todos los días, pero antes iba una vez al mes. Sí, po. Y ahí ya compraba uno unas cosas que te duran unos días nomás. Y el capo. Ay, el capo, Así, uno de los- infaltable. Después uno le hacía una ollita al medio para tomárselo. Tontera que uno hacía. Oye, pero si a veces no había había modas también, por ejemplo, que te comprara un jugo en vez del petaceta. Antes del petaceta te compraba un jugo en sobre y eso te lo comías y así nomás. El yupi. Sí, el yupi, sí. No, pues No, sí, lo viste. Yo creo que comió demasiado. Hoy en día siento que los dulces no son como los de antes. pero No, pero en esa época también Pero- nos llamaba más la atención. Lo mismo. ha ido Y ahora también. tienen tanto conservante y todo. Sí, Y los sabores, y parece que las cosas son menos dulces. Igual que salados, son menos salados. Claro, Hola. hubo una normativa Sí. que sacó esa cuestión. Pero igual, pues no es lo mismo. Si te vayas a comer una golosina, cómetela bien. sí. Y asume las consecuencias. Es que yo en tema escolar así del colegio yo comía harta cosa, pero bien. Sí, bueno, también habían útiles escolares que uno decía, oh, me encantan. Yo tenía eso de la mochila, ¿cierto? Y tenía cosas así que me encantaban. Los que están en YouTube pueden ver que estoy mostrando un estuche especial que me compré en una juguetería en Santiago que se llamaba Otto Kraus. ¡Ay, O sea, cómo olvidarlo! Antiquísimo. Otto Kraus. Sí. Me sé la canción. Kraus. Mira, entonces aquí traía todas las cosas que necesitan un estuche, lo traía aquí en distintos compartimentos. Oye, es demasiado Entonces, tecnológico eso. Y yo lo guardo y me da risa porque en todo moda, no estoy pasando el dato porque tenga ningún convenio ni nada, pero en todo moda encontré uno parecido, se lo compré a mi hija. Y ella feliz también porque su estuche se parece a algo así. Tiene brillito y cosas más modernas que pero imagínate este estuche cuántos años tiene. Yo no sé. Oye, Casi pero 40. está súper bien cuidado. Sí, y porque yo, no sé, pues en esa época también uno cuidaba mucho las cosas, porque que te compraran algo así de especial, en un lugar especial, en un viaje especial. Sí. Cuando tú vivías en el campo es distinto a que en cualquier rato tú vayas al supermercado y comprar lo que te tinca. Y creo que se ha perdido eso, de que esta generación no valora tanto los objetos, las cosas con un valor especial, sino que son cosas que le practica y que le tincó ahora y me lo compro nomás. Y lo exijo, además. En esa época uno tenía que pedir las cosas con mucha anticipación y ganárselo. Ahora yo siento que las generaciones están muy consumistas. Y yo creo que un poco por la publicidad, que siempre ha existido, pero también por el tema de que nuestra generación está criando esos hijos. Y a nosotros nos hubiera gustado que al tiro nos compraran las cosas, entonces ahora no hacemos que nuestros hijos nos rueguen. Nosotros les damos, si podemos les damos. Entonces creo que también hay como un cambio de mentalidad ahí importante en cuanto al acceso que tienen los chicos hoy en día respecto del acceso que tuvimos nosotros. Y se producen, por ejemplo, este tipo de choques, de alguna manera. Que también nos pasa que ahora, siendo grandes, gastamos mucha plata en cosas que realmente nos alegran. Por ejemplo, ahora está el tema de la Switch 2, que mi marido por muchos años toda su infancia no tuvo sus propias consolas. Entonces ahora se compra su propia consola y apenas salió ya se la compró, ya la tenemos aquí. Entonces,
Claro, pero hoy en día un chico dice quiero este juego, esta consola y así, pues. En cambio nosotros tuvimos que esperar 20, 30 años para tener estas cosas que en esa época o no existían o estaban fuera del país y uno no tenía acceso. Bueno, sí, pero hoy en día también existen muchas cosas. De partida existen las tarjetas, redan, créditos. Entonces, digamos que el chileno igual es bueno para endeudarse. Y además que yo creo que nuestra generación es como, ya, como yo no lo tuve, quiero que en el fondo mi hijo tenga todo lo que en realidad mis papás no pudieron, pero no porque no hayan querido, sino por tema económicamente nomás. Entonces como que, claro, yo creo que va como eso. Pero a veces el equilibrio como que cuesta. Es como, y no sé si a ti te pasa ¿qué tanto le doy o qué tanto...? No sé, yo creo que cuesta un montón. Sí, no sé si te pasa a ti también que de repente tú quieres comprarle algo a tu hijo porque a ti te gustó mucho. Ay, mira este estuche, qué bonito, tiene esto, tiene el otro y todo. Y sí, puede ser, te dice la Franci, por ejemplo. Sí, puede ser. Y yo le digo, oye, pero Franci, yo siempre quise tener esto, ¿por qué no te lo compro? ¿Cómo no te llama la atención? Sí. Pero a veces uno compra cosas porque uno quiere. Por ejemplo, cuando el Mati era chiquitito, mi hijo, él le encantaba Cars. Pero él nunca le llamó la atención el tener toda la colección de autos, él quería el McQueen nomás. Pero con Carlito, con mi marido, compramos todos unos mini autitos que habían y un camioncito donde iban esos mini autitos. Y el Mati jugaba con ellos, pero nosotros queríamos tenerlo porque... ¡ay! Que cuando niños hubiéramos querido tener esto. Sí, entonces, es el tema. Que a veces uno al final... Porque en algún minuto sí, uno como mamá a veces dice, ay, me gustaría que esto tuviera, no sé, en mi caso la Coloma que tuviera tal cosa. Pero después digo, no, porque al final ella en realidad no va a tener los mismos gustos que yo, ¿cachai? Es como que, porque por ejemplo yo niña, mi mamá me metió a ballet. Yo no sé si en ese minuto a mí me gustaba o no, no lo sé, tenía 5 años. Pero mi mamá me metió a ballet y a mí me gustó, después en el proceso me refiero. Después me siguió gustando, obviamente, ya después lo tuve que dejar, pero que digo, me hubiera encantado haber seguido en eso, pero a lo mejor mis papás tampoco tenían como los recursos para seguir manteniendo esa situación. Sí. Pero digo, realmente a mí me habría gustado al inicio, quizás no sé, porque 5 años uno tampoco como que sabe mucho y tiene sus propias decisiones, pero me da risa hoy en día la generación, porque me pasa algo curioso hace como 3 semanas. Mi hija tiene 2 años. Entonces yo le digo, ¿te vas a poner esta chaqueta para el jardín? Como que yo ya de mi mente tenía decidido. Ella me dice, no. Y entonces, ¿cuál quieres? Le digo yo. Entonces ella fue a buscar la que quería y me dijo, esta. O sea, me dijo, obviamente en su lenguaje, obviamente, y que quería colocarse tal chaqueta y no lo que yo le estaba diciendo. Entonces realmente digo, bueno, es verdad, es su gusto, es su decisión. Obviamente lo gusto que ella en el fondo pueda. Como en este caso, no ir con la chaqueta que yo quería porque en realidad combinaba más. Pero bueno, o sea, uno también tiene que ser flexible en esas cosas, pero sí, yo creo que igual pasa mucho. Y en cuanto a eso de los útiles y todas esas cosas, hoy me acordé que en el colegio yo me acuerdo que tenía estas gomas que uno iba cambiando, tenía olor a chicle y uno la iba cambiando así de posición, así. Igual que los lápiz minas, había unos lápiz minas que uno le sacaba los puntitos. Eso es tuyo. Y después lo colocaba y así hasta que... Eso te perdía uno ya... Eso era lo malo, sí. Y yo también quiero mostrar algo. Es como de los 2000. Sí, yo creo que ya es de los 2000. Pero, bueno, sí, estaba esa de la mini. En mi tiempo yo iba a un colegio que no se podía usar colores, no sé, cualquier color al colegio. Tú tenías que llevar solo azul. Todo azul. Entonces, mi mamá en esa época me compró, parecía la de la Barbie, pero en azul, y era completamente azul. Pero era la típica mochilita maletín. El bolsón. Sí, porque no podías llevar de otro color, y eran súper exigentes con eso. O era azul marino o azul marino.
Así, todo, el cole, el moño, la cintilla, las panty, todo. Sí. Sí, a la Franci le pasa, pero con el rojo, el uniforme rojo. Claro, sí, hay colegios Sí. que son súper estrictos en ese sentido. Sí. Pero también tuve... ¿Qué tuve? Miren. ¡Oh! Este es un maletín de la Mini. Hoy esta la tengo hace 1000 años. De hecho, mi mamá me la trajo hace poco. Porque mi hija está ahora con todo de la Mini. Entonces, yo ni me acordaba. Así que no, pero es muy lindo tener eso igual. Así que como tener esos recuerdos al final. Fue súper interesante como tener esto, los cuadernos igual, las esquelas, o sea, ni se imagina. ¡Ay, sí! La cantidad de esquelas, las cartas que envié, no le puedo decir a quién. No. Hoy Pero hasta el día de hoy amo la esquela. Sí. Mira, esta, por ejemplo, venía con un curso que yo compré de España que venía con un manual para poder desarrollar el curso. Pero estas cosas yo las amo, me cuesta tanto gastarlas. Sí. Sí, No, y mira, el estuche de la Fran es parecido. Po. Este también tiene- Ay, sí, pues se parece Pero- mucho. Pero yo quise comprárselo, yo insistí. Y claro, este automático, po. No es lo Ah. mismo. Tú aprietas ahí y te salen todas las cosas. Pero, oye, es lo mismo. Que sí. Y yo me acuerdo que habían unos estuches que traen un elástico para colocar cada lapicito plumón. No sé si te acuerdas que Ah, sí. grande. La Franci tiene varios de esos porque ella es la morra de los plumones, como le dicen ahora, po. Sí, no, me encantaba. Pero también Oh. yo creo que es importante que hablemos cómo era el rol del profe. Ay, sí. Porque siento porque que- nosotros que somos profe, Sí, yo creo que pasamos por distintas cosas. O sea, yo creo que el rol del profe antes, bueno, de partida era súper respetado. Ya, o sea, él tenía, su palabra era ley. ley, sí. Para los papás y para los alumnos. Sí. No había nada que alguien se opusiera a lo que dijera el profe. Mira, ¿tú te acuerdas de esa película de Cantinflas que se llama El Profe? Mm. Acá en el campo era igual. Igual, tal cual. Lo mismo. Sí, sí. Yo sí. Igual yo pasé episodios fuertes, muy chiquitita, entonces, en donde el profe realmente a mí, hoy en día me digo, ¿por qué no habrá actuado? Pero yo tenía un compañero como en segundo básico que me acorralaba para decirme cosas feas. Entonces era súper fuerte y un día mi mamá ingresó al colegio porque igual los profe, o sea, los apoderados podían ingresar antes, así como si nada, Ah, sí. saludando a todos, así, ya. Hoy en día no se puede, los apoderados no pueden. No, de la mampara para afuera. Sí, para allá y para afuera, adiós. No, mi mamá entraba así salud. Mi mamá se conocía a todos, porque mi mamá es Claro. apoderada que conocía a todos, conversaba con todos, era muy interiorizada de todos los profes, entonces conocía de todo. Bueno, siempre estaba metida como tú, oye, no era presidenta, pero siempre era secretaria o... Sí, ahora soy presidente del centro general. Ay, qué otro. Pero mi mamá era así, porque en el fondo yo era hija, o sea, soy hija única, entonces claramente la sobreprotección era mayor. Exacto. Entonces mi mamá me acuerdo que ingresa, yo alta con un petizo, perdón, que me está acorralando, diciéndome tonteras, y yo como así, me acuerdo, algo así, no tengo mucha noción, me acuerdo de algunas cosas. Y mi mamá ingresa y ve, o sea, en plena acción, lo que el niño me está haciendo. Claro, como te está matoneando. En el fondo, Exacto. sí. Y Te está la, mirando. y la profe estaba dentro de la sala. O sea, haciendo sus cosas, qué sé yo, pero no sé si en qué minuto, pero no. Y mi mamá estaba así mal, obviamente. ¿Y tú fue en el patio? No, en la sala. ¿En la sala? Ah, ya. Entonces, me imagino que habían quizá otros niños ahí que quizá, no sé, estaban... Ya, pero igual, pues. Pero sí, obvio.
Entonces yo solo sé que mi mamá dice, suelta a mi hija, ¿cachai? Cosas que también mi mamá me va recordando. Pero son situaciones así que uno vive como niña. No sé qué será el cabro ni no sé qué. Pero sí, claro, uno de repente dice, wow. Igual por aquí, pida perdón. No, o sea, igual lo mío no, yo creo que quizás no fue tan fuerte porque quizás otras personas han vivido cosas peores, que le pegaban, que lo insultaban o cosas así. Sí. Yo igual de alguna manera también recibí bullying por el tema de ser muy alta, me decían jirafa, puras cuestiones así que uno igual en alguna manera todo te va a afectar de alguna manera. Sí, obvio. Me acuerdo que también en la media me acuerdo que mi mamá también tuvo que frenar a uno, como porque ya uno hablaba con el profe y decía, ya le voy a decir que no, qué sé yo, ya no le molestes más, qué sé yo. Era como muy así antes, como que no era tanto de... Porque antes no se hablaba de bullying, para nada. No se hablaba, era ya déjate molestar a tu compañera, listo, ya está. Y era como muy suave en ese sentido. Hoy en día no es así, o sea, hoy en día el papá va a quejarse, va a hablar la situación y el profesor se tiene que en el fondo mediar la situación, pero muy real en ese sentido, o sea, hay protocolos. Exactamente. Ahora. Antes nada de eso no existía y claro, o sea, yo creo que al final en esa época era como que tus papás al final tenían que tratar de protegerte de alguna manera, pero sí, obviamente cuando uno pasa esas cosas es heavy. Pero también, bueno, hay otras áreas como el rol del docente es súper importante también. ¿Pero tú crees que antes estaban más presentes también los papás que ahora? ¿O es una idea nomás, un mito? Es que antes... Porque claro, también antes teníamos más mamás que no trabajaban. Eso es lo que te iba a decir. Antes la sociedad era que solo el hombre trabajara. Y la mamá se hiciera responsable de ir al colegio y todo eso. Hoy en día tú ves no solo mamás, ves a papás, abuelitos en general, que antes uno no veía tanto. Sí, yo sí veía abuelitas, me acuerdo cuando yo estudiaba, era pequeña. Pero eran casos muy específicos, o sea, mayormente iba la mamá a retirarte, a buscarte, y papás muy poco. Pero yo siento que hoy en día no, o sea, hoy en día es como las mamás salen ya a trabajar, los papás también se turnan. Bueno, también hay otras familias que, no sé, los abuelitos, tías también se hacen cargo. Pero claro, yo creo que más que no es que no estén presentes hoy en día, siento que hoy en día trabajan. Piensa que hay mamás que son responsables de su propio hogar, entonces no hay nada más que ella trabaja, entonces claramente allí se hace más difícil y quizás por eso cuesta que esté más presente. Sí, yo siento que ahora también los papás descansan mucho en el WhatsApp, sí, en el teléfono, en la tecnología que te avisa. Yo, por ejemplo, tengo a la niña en un colegio en donde tenemos una app, en donde todo te avisan por la app. Cambios de horario y todo, ya no tienes tanto el contacto con la profe. Claro. El profe jefe siquiera, o ya están más cerrados los colegios de la mampara para afuera los papás, sí. Entonces también hay menos, o sea, el colegio de hoy se queja de la poca participación y al mismo tiempo va cerrando espacios de diálogo, siento yo. Entonces, pues, ¿qué tienen que hacer? Jornadas para los papás, porque ellos no les dan espacio a los papás a diario, siento yo, la mayoría de los colegios. Sí. El colegio donde estaba mi hijo el año pasado, muy abierto siempre a trabajar con los papás en el día a día. O sea, de la mampara para afuera había un letrero, sí, más que nada para que no hubiera abuso de que cualquier persona entrara al colegio desconocido y pasara cualquier cosa. Pero siempre dispuesto al diálogo, a diferencia de otros colegios de repente que son a lo mejor más cerrados en ese aspecto. Entonces yo siento que
el profe de hoy en día se queja y al mismo tiempo tiene barreras que son o administrativas o son de mentalidad, porque también estamos con estos profes que no, pues es que yo sé, es que yo me capacito, es que tenemos protocolos para esto, para todo, y resulta que ya el diálogo informal con el apoderado no se da, ¿no? Tiene que venir en el horario de atención de apoderado, antes te atendían a la hora que fuera, sí. Y claro, por supuesto que en esa época, en los 80, los 90, eso iba en desmedro del tiempo personal del profe. O sea, ahora uno como profe empatiza con ese profe de esa época. Pero en esa época uno era el cliente, por decirlo así, que necesitaba que te atendieran, y uno valoraba eso, de que en cualquier horario el profe te atendiera y que tú fueras ya súper enojado porque le habían hecho algo a tu hija, o ibas a pedir ayuda porque le estaba yendo mal a tu hija. Sí te atendían de la manera más atenta. Hoy en día siento de que hay mucha barrera, que se entiende que la administración de los colegios es distinta a la de antes, pero da para pensar por qué se produjeron estos cambios. Porque los apoderados y los niños cambiaron, es porque el colegio cambió. ¿De quién es la culpa? ¿Es un tema cultural? También toda la vida ha habido agresividad en los colegios, pero también hay un tema de salud mental ahora que está en boca de todos, que antes no se trataba. Entonces hay cosas muy positivas que se están trabajando, y al mismo tiempo hay otras que se han perdido. Yo siento que el profe de los 80 era un profe muy presente, que conocía la realidad de cada familia a profundidad, sabía del papá alcohólico, sabía de la mamá que estaba sola criando, sabía del abuelito que estaba enfermo, que no lo veían porque no era apoderado, pero sabían porque tenían una relación más profunda con la familia. Había un profesor a veces que estaba toda la vida contigo. A mí me pasó que de primero a octavo tuve el mismo profesor. De hecho, también ahí también nació un poco la idea de querer ser profe. Entonces, claro, uno como niño también recuerda ciertas cosas, y todo lo que está tras bambalinas no lo conoce. Sí. La mamá tampoco lo conoce. Bueno, mi mamá ahora no está, no puedo preguntarle, pero ella también tenía la visión de la mamá nomás. Y todo lo que le costó al profe, esas gelatinas en donde sacaban fotocopia, porque no existía la forma de sacar copias, o no sé, carencias en muchos aspectos que los profes tenían que suplir de otra manera. Claro, a lo mejor estar presente era la forma de lidiar con ciertas carencias que tenían los profes en esa época. Y hoy en día hay mucho acceso a muchas cosas, los profes tienen muchas herramientas, más capacitación a la mano, muchas cosas gratuitas. Están como más sobrepasados, las jornadas más largas también afectan. El que el profe estuviera media jornada en los 80 no es lo mismo que ahora esté hasta las 4 de la tarde con estudiantes. Entonces yo creo que, sumando y restando, hay cosas que se balancean, o sea, sí. que de alguna manera uno puede decir que antes era mejor o peor, o viceversa. Es que sí, ahora cuesta bastante como ese tema. Imagínate, antes era todo por la agenda, o sea, la libreta de comunicaciones era clave, o sea, todo por ahí se entregaba, se decía. Bueno, obviamente después yo creo que se usó hasta como en el 2019. Después de la pandemia ya empezó el correo electrónico, el WhatsApp y todas esas cosas. Y ahí se fue distorsionando un poquito la situación. Y bueno, hay apoderados también que te escriben en un horario que no es el adecuado. Entonces yo creo que ahí tampoco se ha ido como transgrediendo un poquito los límites también. Pero sí, yo siento que, bueno, yo cuando estaba en la media, sí, cuando llegué, pusieron una reja, me acuerdo, entre el hall y la entrada al colegio para que los apoderados no ingresaran. Entonces eso dice mucho. Exacto. Imagínate, estoy hablando del 2000. Yo ingresé a la media en el 2000, como 2003, 2004 tienen que haber sido, porque en 2003 yo estaba en octavo. Pero estoy pensando más o menos en cómo, en qué época tienen que haber puesto la reja.
Pero yo creo que fue como en esa época más o menos, 2004 quizás. Y claro, tú todo tenías que pasarlo a través de la reja nomás. Pero igual es heavy, es como un cambio drástico, donde la familia ya no podía ingresar así como si nada. De hecho, ahora si a tu hijo le queda algo, hay colegios en donde no te lo reciben. O tienen horarios en donde tú les puedes llevar la lonchera, porque Sí. no se la mandaste en la mañana, porque son muy estrictos con ese tema. El colegio de mi hija es así. Pero el colegio de Matías, de mi hijo, el liceo, yo entro hasta la puerta de la sala si quiero. Claro, hay mentalidades también de acuerdo al método de trabajo que tienen con los apoderados. Y por supuesto que también deben tener malas experiencias con algunos apoderados que abusaron de esa confianza. Y ahí es donde surgieron rejas como las que dices tú, pues, amiga. Antes yo siento que costaba más pedirle ayuda al profe. Como que cuando eres estudiante, como que igual existía un poco, está el respeto, pero también está como el miedo, así, porque habían profes así súper seriotes, po, que no se reían. Ay, sí. Que no se Sí, a mí una vez me pegaron un coscorrón y mi mamá ni se arrugó, po, pero hoy en día es impensado. Sí, por eso te digo. Hoy en día el profe, no sé, tiene otro carisma, cuenta cosas, se preocupa de los intereses de los estudiantes, de los gustos. No sé, hay profes o creadores de contenido que todo lo hacen en base a las cosas que les gusta a sus estudiantes. Entonces, estoy hablando de ejemplos que he visto así concretamente. Y uno también trata de hacer eso, pero antes no. O sea, si había lenguaje, y esta materia, y sería este contenido y nada más. Y escribir en el pizarrón y todo se el rato, escribía, nada de guía. y se va a borrar en 3 minutos, ya, y si no escribió, se conseguirá el cuaderno del compañero, etcétera, y adiós. Hoy siento que los profes igual tienen esa flexibilidad de respetar los tiempos de trabajo del estudiante. Antes no, o sea, si tú no te lograbas alinear, ir al ritmo del profe, estabas ahí frito, o sea, estabas ahí re que te jodido con eso. ¿Sabes lo que yo no sé? Es si, porque no me acuerdo, si las asignaturas duraban lo mismo. ¿Por cuánto duraban las clases? No sé si alguien pueda escribirnos por aquí o contarnos, no tengo porque esos datos no los tenemos, porque también puede significar un cambio importante en que la clase dure más, ¿o no? Sí, quizás duraba menos. No, la verdad es que no. Eso sí que no lo puedo acordar. O había menos asignaturas o menos horas por asignatura. Bueno, yo me acuerdo que tenía educación cívica, Yo tenía francés. ¿cachai? Entonces son ramos que hoy en día no están, y que educación cívica yo creo que es súper importante igual, como otras que ojalá también se pudieran colocar, como no sé, educación financiera, que es súper importante, Sí. primer auxilio, que Las abuelitas nuestras tuvieron economía doméstica. sí, Sí. bueno, Donde te enseñaban a manejar una casa. exacto. No, sí, por eso te digo, o sea, había muchas cosas que hoy en día no están, y claro, por ejemplo, no sé en qué año fue la jornada completa, ¿te acuerdas ahí? No me Ya. acuerdo. Pero Yo nunca estudié con nada completa en realidad. ay, Salí 99 de la media y nunca estudié en media. entonces la jornada completa aparece con el objetivo de no enviar tareas al hogar, ¿sí? Pero creo que nadie entendió eso, porque de verdad a mí me pasaba mandando tareas, y hasta el día de hoy. Entonces yo siento que nada, como que no se respetaba eso. El sistema igual está como quebrado, como que da la sensación de que es como las calles en invierno que se llenan de agua. El sistema igual, como que está mal diseñado de base. Y todos los arreglos que hacen son de parche. No hay un cambio sustancial en el sistema en sí. O sea, hay normativas que nos ayudan. Por ejemplo, todo lo que es neurodiversidad y diversificación de la enseñanza. Ahora, por ejemplo, para el portafolio viene súper fuerte. Y
ya como algo que se exige, pero al mismo tiempo tenemos estas jornadas larguísimas para algunos estudiantes, mucha exigencia para los profesores, mucho papeleo que nadie lee, muchas jornadas de repente reflexivas que no llegan a nada, programas complementarios que trabajan con las escuelas que son para puro perder el tiempo, en realidad no son algo que realmente aporte. Entonces yo siento que mientras el sistema siga igual, lleno de parche, vamos a seguir viendo estos cambios pequeños. Que mi generación esto, que la tuya esto, que la de ahora aquello, pero en el fondo es lo mismo. Sí. Un currículum X, rígido, lleno de contenido, porque la gente sigue pensando en los contenidos, no en las habilidades. Sí. Donde, no sé, te enfocas en que el niño aprenda ese contenido en vez de las habilidades que necesita para el día a día. Hasta el día de hoy, de repente mi hija me dice, ¿y para qué me sirve esto? Y yo tengo que explicarle porque nadie le explicó. Exacto. Y se supone que el profe tiene la función de decirle, mira, las multiplicaciones son importantes porque te sirven para la vida, para esto. Ya, ¿y por qué tengo que yo explicarle cuando se supone que lo están formando en esa área el profe? Entonces, porque seguimos pensando en contenido. Y cada falencia que se ve en los colegios, ¿qué hacen? Vamos parchando para poder subir los puntajes. Entonces, hay un sistema que hay que cambiar por completo. Claro. Mira, estaba leyendo y fue en el año 97 que se afirma el aumento de estas horas. Y claro, yo iba en primero básico, entonces claramente yo toda mi vida tuve jornada completa. Y eso explica por qué yo no tuve nunca. Exacto. ¿Cachai? Entonces, claro, y hay hartos cambios, o sea, yo te puedo decir, claro, si pienso en el profe de primero básico que tuve, que no me acuerdo tanto, pero creía tener noción de quién era. No sé, y a la profe que tuve hasta el cuarto medio, claro, hay muchos cambios, pero yo siento que claro, uno puede decir, ya, mucha no tuve eso que hay hoy en día, pero viceversa. O sea, yo creo que obviamente igual uno va aprendiendo y también va adaptándose al final. O sea, por eso creo que nuestro cerebro tiene que tener esa flexibilidad como cognitiva, porque al final pasan procesos, situaciones, y claro, pues la educación antigua era muy distinta a la de ahora, los apoderados eran distintos, las familias eran distintas, entonces como que yo creo que todo eso tiene su lado, por supuesto, bueno, ¿ya? Que todo uno va aprendiendo. Muchos temas, podríamos estar aquí horas, pero este podcast sería interminable. Yo creo que podemos terminar un poco con esta, no sé si moraleja, pero a lo mejor esta idea que yo tengo una pregunta para ti. Si tú pudieras elegir la época en la que pudieras ser profe, ¿elegirías enseñar a esta generación, enseñar a tu generación o enseñar a una generación anterior a la tuya? Oh. Considerando todo lo que hemos hablado. Encuentro que es súper difícil la pregunta. Se me ocurre recién. La generación de estudiantes de hoy en día está difícil. Pero la generación donde ya está... Imagínense, yo estaba en un cuarto medio, o la media en general. Nosotros éramos el curso más revoltoso del colegio. Entonces está como medio difícil la cosa. No éramos tan... Pero hacían muchas locuras mi curso. Muchas locuras. Entonces, con decirte, ¿qué te puedo decir? Tiraba las mochilas del tercer piso hacia abajo. O sea, de verdad que daban vueltas las mochilas y le metían los... Entonces, de verdad que... Pero, no sé, yo creo que me quedaría miti. Yo creo que miti con los de ahora porque
igual uno está más, ya tiene conocimiento, está más madura, sabe también a lo que se puede afrontar. Pero sería interesante, profe Connie, a ver, hacer clases, cómo fue su curso, cómo enfrentarse a esa realidad, que yo de verdad digo que soy profe ahora, y en ese minuto que uno era adolescente, que todo creía que ay sí, una cosa nomás, una bromita, qué sé yo, claro, puede afectar mucho, y entonces sería interesante si yo pudiera hacerle clases a mi curso en el cual estuve, porque eran brígidos algunos. Y poder tener mi revancha con algunos. Eso está buena. A mí me hubiera gustado a lo mejor enseñar en los 90. Yo creo que los 80 es como muy difícil, porque no había muchas cosas que no estaban a la mano en el contexto donde yo los viví, por lo menos. O sea, nosotros hacíamos tareas con el Icarito. Era una vez a la semana comprar el Icarito, y si en el único kiosco que había en el pueblo se habían agotado, te quedabas sin material. Entonces creo que en el contexto en el que yo estaba, por lo menos no podría haber querido hacer eso en esa época, a no ser que fuera una profesora de pre-kinder, kinder. Eso, ahí sí. Yo hasta el día de hoy tengo contacto con mi profesora de kinder, y ella le dice a todo el mundo, cuando de repente nos encontrábamos por ahí, decía, ella fue mi alumna, mira, y ahora somos colegas. Pero creo que en los 90 estaba como ya despertar de la información, tenerla más a mano. Claro. La tecnología que te permitía, por ejemplo, imprimir, ¿ya? Porque estamos hablando de que en los 80 no existía para nada eso. Todo era con máquinas de escribir o con recortes. Pero también en los 90 los chicos no tenían la mente tan abierta, como que todavía tenían esa inocencia de niños, hasta grandecitos. Sí. Todavía hasta octavo tenían esa idea de que estaban en su infancia, y las relaciones eran más sanas, la comida era más sana también, a pesar de que habían golosina y todo. Siento que esta época de transición de los 90, o sea, para mí es como una época de transición los 90, claro, porque soy de los 80 y ahora estoy en esta generación ya como profe. Siento que estos otros dos extremos no me gustan mucho. Pero hubiera sido profe de básica, igual en una escuela rural, yo creo. Yeah. O en una escuela pequeña de ciudad, pero claro, pensando un poco en los accesos, pero no en un contexto así de un colegio gigante. Yo creo que me comen viva. Yo creo que igual sería interesante como vivir esas dos experiencias al final. Claro, los niños igual eran más respetuosos, igual existen hoy en día muchos respetuosos, pero también existen otras realidades que antes no la veíamos tanto, porque los niños no contaban tanto las cosas, eran como más hacia adentro, por decir que no, pero bien. Yo creo que es lindo como hacer este viaje de estas anécdotas, de recordar, de entender las cosas que teníamos antes, de quererlas tener ahora, y tantas cosas. Sí. Y que loco no haber crecido en esa tecnología que tienen los niños ahora, porque yo me acuerdo que recién, yo creo que en séptimo, sí, tuve un computador de estos grandotes, con el disquete, sí, con el Windows 97. Yo tuve Atari antes de que salieran esos computadores. Me costó un mundo trabajar en eso. Y nada, es tener ahí el Ares bajando la música. Buena. La conexión a internet con el teléfono sonando. Y ese teléfono grandote, o sea, Nokia, sí me acuerdo que mi mamá fue la primera en tener teléfono. Pero mis papás en la media me dieron uno, me acuerdo, y yo lo llevaba al colegio porque todos estaban ya teniendo celular,
que ese era otro tema también, ¿cachai? Entonces yo encuentro que son muchos cambios que van sucediendo hoy en día casi todos los niños tienen teléfono. Sí, pues. Entonces, Mira, a mí, este era mi ay, cancionero, en mi, ¿cómo se llama? Mi Spotify. Para los que están en YouTube, es un cassette original de Sailor Moon, un cancionero. me encanta. Netflix, Y Netflix. mi Netflix, un VHS. Que ahora me da risa porque tú dices, ¿qué pasa si tu novio tiene VHS? Ah, no, yo Sí. yo lo dejo. No se acuerda. Esta es la generación de ahora, porque no cacha. Sí. Esta también para que se usaban en las cámaras digitales para cuando grabamos, ya digitales, ya otro nivel. No sé, po. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que fue como en los 2000 y algo, ya 2003, quizás 2004, pero estaba esta teleserie 17, ¿ya? Y tenían unos super look, ¿cachai? Que eran 2 tomates aquí y unas trenzas. Y yo me lo hice, me acuerdo. Iba en tercero medio, segundo medio por ahí, no me acuerdo tantos detalles. Me acuerdo que llegué así con los tomates así al colegio y con las trenzas. O sea, para que vean, siempre me hice loco, siempre hice. ¿En la básica? Por más tímida que era, yo iba con mis cuestiones. No, ya iba en la octava, quizás, primero medio, por ahí. Sí, era como de esos años. No. Oye, es que las teleseries marcaban la moda, pues. Yo, por ejemplo, estaba en primero medio y estaba de moda Adrenalina. Que también yo, crespa como soy, yo me alisaba el pelo como la Katy Winter. Y me hacía los gatitos para afuera así, y me creía la Katy Winter. Y todas mis compañeras con el delantal abierto, con la corbata afuera del jumper, igual que las chiquillas, y tratando de maquillarnos sin que nos rataran. Claro. Con el delineador, que era como en esa época lo único que podía usar, un poquito de delineador. Sí, no. Uno trataba de marcar tendencia. Sí. Dentro de lo que se podía, pero sí, uno hace hartas cosas. Así que la verdad, principalmente es como tener este viaje de, digamos, un poco al pasado, a recordar todo lo que uno comió, se vistió, cómo eran los profes, cómo era nuestra actitud frente a eso. Y espero que ustedes también tengan un gran recuerdo de eso. La verdad que lo pasamos genial. También escríbanos, cuéntenos cómo, si les pasó lo mismo, si comieron las mismas cosas, si cómo fue ¿De su qué generación pecado. son? De qué generación son y todas esas cosas. Así que ¿De qué se arrepienten? Así como la Connie con su chasquilla. Yo anhelando la chasquilla de la Connie y ella no queriendo hacérsela. que no la El mostramos, mundo pero al revés. no me gusta hacer. Además, encima que esas fotos de la media en general era un look muy entre Pokémon Pelo Lice que yo tenía de la generación. Yo creo que muchos pasamos por eso. Qué atroz. Pero bueno, son cosas que, por eso te digo, tendencias que uno trata de hacer nomás. Así Sí, pero que son cosas que nos dan mucha nostalgia, por eso el episodio de hoy se llama Viaje a la Nostalgia, porque es algo que uno atesora igual, aunque le dé vergüenza, uno atesora eso, porque si realmente fuera tanta la vergüenza, la Connie ni siquiera lo compartiría. Así que, digámoslo, son cosas que igual están en el corazón. en mi Instagram ya he subido un montón de cosas a la ridiculez y sí, ya da igual. Una más que otra. Bueno, entonces síganos para que sigan viendo nuestras ridiculeces en Profe Connie en Punto y en Profe Alecita, también en Un Viaje Entre Profes. Esos son nuestros Instagram. Y por supuesto en YouTube y en Spotify. Porque vamos a seguir compartiendo más cositas de nosotros, ¿cierto? Y también de lo que ustedes nos quieran contar. Si también tienen temas interesantes, cosas que quieren que nosotros toquemos, temas específicos, o si nos quieren hacer preguntas, también. Mientras Sí. no sean tan indiscretas las preguntas, ni problema. Lo otro, si quieren que invitemos a alguien,
escriban también ahí. Chao, chao. Chao, amiga.